Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando un tema muy importante. Este tema lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que ya estamos avanzados, estamos estudiando este tema muy importante que se titula ¿A qué maestro seguimos? ¿Para dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está afectando las cosas diarias en nuestra vida? Esas cosas son las que estamos analizando durante esta semana. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos a la palabra de Dios y recordemos el texto que estamos aprendiendo. En el libro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, nos dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración para entender estas cosas que hemos de estudiar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, una vez más aquí, a través de este medio, compartiendo el estudio de su palabra. Queremos pedir que juntos podamos aprender su voluntad. Queremos pedir que su buen espíritu pueda estar en nuestro medio, pueda hablarnos a través de esta lección y podamos entender lo que hemos de saber para este día. Bendíganos con su buen espíritu y sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio. Hoy tenemos un apartado muy interesante. Se titula Engaños mortales. Y nuestra pregunta nos dice así: ¿por qué debemos contender con fervor por la fe cristiana? Muy bien, hoy vivimos en un tiempo donde los engaños son más sutiles. Podemos pensar, no, yo estoy bien, pero es posible que estemos engañados. ¿Por qué debemos contender por la fe que se nos ha dado? Vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3, verso 4, verso 8 y el verso número 11. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinadas para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muy interesante esta lectura. La Biblia nos habla de que todo esto que está ocurriendo aquí, hoy día está pasando. En el último verso hay unas lecturas muy interesantes, pero hemos visto que todos estos rechazan las autoridades superiores, blasfeman el nombre de Dios, se apartan y dice que hay de ellos porque siguieron el camino de Caín, una. Dos, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y finalmente cayeron en la contradicción de Coré.
¿Qué significan estas cosas? ¿Cómo estos errores entran en medio de nosotros y también tratan de ocurrir exactamente las mismas cosas? Vamos a ver cómo nos dice esto el Espíritu Profecía. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 688 y página 689. Nos dice así: la rebelión tuvo su origen en Satanás, y toda rebelión contra Dios se debe directamente a las influencias satánicas. Entonces, cualquier momento que nosotros sentimos una rebelión, o nos rebelamos, o experimentamos una rebelión de parte de otros, recuerde que el que incita, el que instiga, el que pone el espíritu de rebelión es el gran rebelde, Satanás. Así que mucho cuidado cuando yo digo, no, pues me voy a rebelar. No estoy de acuerdo, voy a rebelarme contra esto. Recuerde que se opone contra las autoridades superiores del cielo. Una cosa terrible. Pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Los que se oponen al gobierno de Dios se han aliado con el caudillo de los apóstatas, y éste ejercerá su poder y astucia para cautivar los sentidos de ellos y descarriar su entendimiento. Hará que todo parezca bajo una luz falsa. ¿Nos damos cuenta? Entonces es un asunto complicado porque cuando nosotros nos oponemos al gobierno de Dios, lo que Dios establece, entonces nosotros podemos darnos cuenta que el espíritu que movió a Satanás, porque en él se reveló ese espíritu, es el mismo espíritu que se mueve en medio de nosotros. Muy bien, y todo se ve bajo una luz falsa. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este párrafo. Leamos aquí. Como nuestros primeros padres, los que están bajo el dominio de su hechizo, ven solo los grandes beneficios que han de recibir por su transgresión. ¿Qué persona dice? No, vamos a estar mejor. En esta condición vamos a estar mejor. Incitan a otros también a que vean cómo se van a encontrar en mejor condición si hacen aquello. Entonces, no funciona de esa forma, porque recuerde que la rebelión, no importa cómo sea, es rebelión. Aunque parezca que hay beneficio, finalmente es rebelión. Y es un espíritu satánico. Pero todavía hay más. Veamos ahora lo que está escrito aquí. No puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. El rey Saúl había demostrado gran celo en el exterminio de la idolatría y de la hechicería. No obstante, en su desobediencia al mandamiento divino, había sido instigado por el mismo espíritu de oposición a Dios que animaba a los que practicaban la hechicería. Y había sido tan realmente inspirado por Satanás como ellos. Y cuando fue reprendido por ello, sumó la obstinación a su rebelión. ¿Nos damos cuenta? Podemos ser celosos en un área, como lo fue Saúl. Pero podemos nosotros ser inspirados por el mismo enemigo en otra área. Por eso nosotros tenemos que mantenernos fijos los ojos en Jesús. De otra forma, nosotros vamos a ir por un lado o por otro lado. Debemos ser personas balanceadas, espiritualmente hablando y moralmente hablando. Y todo debemos ser personas balanceadas. Pero cuando nosotros no estamos así, Satanás nos puede inspirar, así como Saúl. Saúl se puso obstinado, se puso rebelde, y el mismo espíritu que inspiraba a los hechiceros, a los idólatras, es el mismo espíritu que inspiraba a Saúl. Pero todavía vamos a analizar un poco más. Veamos ahora lo que está escrito aquí en este párrafo. No podría haber hecho mayor insulto al Espíritu de Dios si se hubiera unido abiertamente con los idólatras. Es mucho más, no digo que es mejor, pero es mucho más preferible que una persona diga abiertamente: no quiero más nada, que pretenda que vive cuando realmente no lo hace. Es un insulto al Espíritu Santo, porque nos engañamos nosotros mismos y engañamos a otros. No podemos engañar a Dios. Pero Saúl
hubiera ido abiertamente, hubiera dicho, pero él se disfrazó. Él preguntó por aquel que tenía celo anteriormente en destruir y ahora preguntaba por algo. ¿Dónde está una persona que tenga espíritu de adivinación? Y se disfrazó y engañó a la mujer que tenía espíritu de adivinación. Ahora, esto ocurre en la actualidad, pero vamos a avanzar y vamos a ver lo que nos dice ahora este párrafo. Pasar por alto los reproches y las advertencias de la palabra de Dios o de su espíritu es un paso peligroso. Muchos, como Saúl, ceden a la tentación hasta que se ponen ciegos y no pueden ver el carácter verdadero del pecado. Muy bien, entonces cuando se nos habla, se nos revela por algún hecho sorprendente, nosotros no sabíamos que se iba a manifestar, pero se nos muestra en la palabra de Dios, o alguien nos habla y nosotros no ponemos atención, nosotros pasamos de largo, no escuchamos, nosotros decimos, no, pero eso no se aplica para mí, eso es para otros, yo ya sé. Entonces dejamos de ver el carácter verdadero del pecado y lo comenzamos a justificar. Prácticas no correctas. Satanás entrampándonos. Pero todavía hay más. Vamos a analizar ahora este párrafo. Se jactan de que tenían algún buen propósito en vista y que no han hecho ningún daño al apartarse de las instrucciones de Dios. Entonces, veamos lo que está escrito aquí, es muy interesante. Nosotros no hemos hecho mal. Un pequeño detalle puede ser una expresa voluntad de Dios que nosotros no sigamos y sigamos todo lo demás. Si nosotros estamos haciendo todo lo demás, solo esta pequeña parte. No es tan malo. Yo creo que Dios no me va a condenar por eso. Pero cuando Dios ha dicho una cosa, nosotros debemos de seguirla como Dios la pidió. Nos damos cuenta, por eso que el texto de Judas nos decía que han caído en el problema de Caín, en el problema de Balaam y en el problema de este otro que se rebeló. ¿Nos damos cuenta? Ahora, vamos a ver que ninguno de ellos siguió la expresa voluntad de Dios, aún conociéndola. Pero vamos a leer este párrafo aquí. Así desprecian el espíritu de la gracia hasta que ya no oyen su voz y Él los deja entregados a los engaños que han escogido. Entonces, si nosotros sabemos la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, y nosotros no queremos, poco a poco el Espíritu Santo se va retirando de nosotros. Y nosotros seguiremos haciendo lo que siempre hacemos, seguiremos yendo a la iglesia, seguiremos cantando, seguiremos orando, seguiremos haciendo todas las formas de la piedad, pero negando la eficacia de ella en nuestras vidas. Seguiremos nosotros practicando las cosas que practicamos a medias, hasta que el Espíritu Santo nos abandone. Y entonces podremos caminar en los engaños que hemos elegido caminar. Pero aún hay más. Vamos a ver lo que nos dice este párrafo ahora. Mensaje para jóvenes, página 197, nos explica así. Todo hombre, mujer y niño que no se halla bajo el dominio del Espíritu de Dios, se halla bajo la influencia del hechizo de Satanás. Y mediante sus palabras y su ejemplo, hará apartar a otros de la senda de la verdad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos bajo el dominio de Dios y empezamos a practicar mal, empezamos a actuar mal, vamos a apartar a otros por nuestras palabras, por nuestras acciones, vamos a hacer que otros se aparten de la senda correcta. Si permitimos que Satanás nos sugiera y nosotros le damos permiso a nuestra vida, decidimos por nuestra propia voluntad hacer aquello que no es correcto, entonces Satanás entra. Nuestros ejemplos para los demás van a descarriar a otros, van a hacer que algunos nunca vengan a la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, pero vamos a seguir leyendo. Acompáñame a leer este párrafo ahora y veamos lo que nos dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 208, nos explica así. Mis hermanos, a Dios le duelen vuestra envidia, vuestros celos, vuestra amargura y disensión. En todas estas cosas le estáis rindiendo obediencia a Satanás y no a Cristo. Unas cosas interesantes. Primero son envidias, celos,
disensión y amargura. Si eso está en tu vida, si eso está en mi vida, tengo que echarlo fuera. Muchas personas viven así. Muchas personas viven con la amargura en sus vidas. Viven pensando en alguien. Odian a alguien. Se sienten mal por alguien. No puede ver a alguien. Muchas personas tienen celos por otra persona. Otras personas tienen envidia por otra persona. Otra persona tiene una disensión. Siempre está ahí peleando por cualquier cosa con otro más. En estas cosas, le rendimos culto a Satanás y no agradamos a Dios. Es una cosa terrible, hermanos. No lo consideramos. Cuando nosotros vemos el pecado que es grande. Pero si en mi corazón hay envidia, si en mi corazón hay amargura, ¿quién incita estos sentimientos? Es el diablo. Es una cosa que está ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros. Debemos entregar nuestra vida a Jesús. Debemos estar del lado de Jesús constantemente. Si no, nuestro ejemplo de amargura, vamos a amargar a otro más. Vamos a crear en otro envidia, vamos a crear en otros celos, vamos a crear en otro disensión. Y estas cosas son reales. El espíritu que nos induce a llevar estas cosas a los demás, que nos destruyen nuestras vidas, pero apenas nuestras vidas, las de los demás también. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. Cuando los hombres son orgullosos, vanidosos, frívolos, amadores del mundo, ávaros, no bondadosos, censuradores, no es necesario que se nos diga con quién se han estado asociando, quién es su amigo más íntimo. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas, orgullo, frivolidad, vanidad, amadores del mundo, ávaros, que censuran, no hemos tenido conexión con Jesús. Si estos rasgos se desarrollan en nuestras vidas, si estos rasgos pasan en medio de nosotros, entonces Satanás, el que está reinando en tu vida, en mi vida, ¿nos damos cuenta? Es una cosa terrible. Estos pequeños rasgos que a veces nosotros no los vemos. Censurador para otro, avaro, amador del mundo. Todas estas cosas destruyen nuestra vida. Son los pequeños detalles. Pero aún hay más. Veamos lo que nos dice aquí ahora. Puede ser que no crean en la hechicería. No obstante, tienen comunión con un espíritu maligno. Muchas veces cuando nosotros consideramos las posesiones demoníacas, podemos decir, nosotros nunca entraríamos en esas cosas. Cuando a veces consideramos, oh, mira, hay un hechicero, nosotros nunca iríamos en eso. Pero las posesiones demoníacas tienen que ver con el espíritu que nos domina. ¿Se da cuenta? El espíritu de la envidia es un espíritu que embarga nuestro corazón y nos domina para tener envidia. El espíritu de los celos, el espíritu del orgullo, de la vanagloria. Todas esas son posesiones demoníacas, pero nosotros no lo consideramos de esa manera. Sino que pensamos que no, un poquito de envidia no es malo, un poquito de celos, un poquito de amargura, no es tan malo. Pero no es esto, es un espíritu malo dominando tu vida, dominando mi vida, si son los rasgos característicos en nuestras vidas. No debe ocurrir, no debemos permitir que esos rasgos se desarrollen. Pues un espíritu malo queriendo tomar posesión de tu vida completamente. Pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este párrafo. Exaltada a Jesús, página 15. La rebelión y la apostasía están en el aire mismo que respiramos. Seremos afectados por ellas a menos que vinculemos mediante la fe nuestras almas desvalidas con Cristo. Entonces, rebelión y apostasía están por todos lados. Si no estamos unidos a Jesús, estaremos viviendo en eso. Si no estamos unidos a Jesús, viviremos con todos esos rasgos. Al momento que nos despegamos de Jesús, ocurre la rebelión. Me rebelo, no estoy de acuerdo, me voy a rebelar. La rebelión de Coré. Muy bien. La apostasía, el abandonar lo que se cree por otras cosas, como en el caso de Balaam. ¿Se da cuenta?
el no seguir la expresa voluntad de Dios, como en el caso de Caín. Son cosas que van a afectar nuestras vidas y que muchas veces no le prestamos atención. Pero son cosas importantes que nosotros debemos revisar, no en la de mi hermano, pero en mi propia vida, ver lo que me está afectando a mí. Muchas veces tendemos a aplicar todos estos textos, todas estas escrituras para el otro. Mira aquel rebelde, mira aquel vanaglorioso, orgulloso, pero no es para eso, es para observar mi propia vida. ¿Tengo orgullo yo en mi corazón? ¿Tengo celos? ¿Tengo amargura? ¿De eso hablo? ¿Eso es lo que yo le ando hablando a las personas? Si eso es lo que tengo, entonces no estoy vinculado a Jesús. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio se acabó. Que sea nuestro deseo estar siempre unidos a Jesús de tal forma que ninguno de sus espíritus tome posesión de nuestras vidas. Muy bien, pero vamos a hacer una oración para concluir. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que nos ayude para comprender estas cosas, poder poner nuestra vida en armonía con Dios, de tal forma que podamos estar siempre unidos a Jesús y poder manifestar los rasgos de Cristo en nuestras vidas. Guárdenos, ayude a cada uno que nos ve y nos escucha. No permita que seamos atrapados y destruidos por Satanás. Quede con nosotros ahora y bendiga a cada uno que ha estado en este estudio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de esta lección. No te olvides que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.